amigos? Bienvenidos y bienvenidas a nuestra reunión en línea. Gracias a Dios que podemos estar nuevamente juntos. Y bueno, vamos a continuar con esta misma temática y todos los domingos subiendo nuestra predicación. Ya habíamos pensado hacerlo en vivo y esto y lo otro, pero se nos está complicando un poco en el asunto técnico. Pero aquí estamos para ustedes y darle gracias a Dios. Vamos a un tiempo de adoración al Señor y después yo regreso con algunos anuncios y el mensaje que tengo para ustedes. Y es por eso que te alabamos, aleluya. Un estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Ese río del Señor que nace de su corazón nunca se secará y esa ciudad se alegrará. Vamos, cántalo. Oh, oh. Oh, oh. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos en tu río. Ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Ese río del Señor que nace de su corazón nunca se secará, esa ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Danzamos en tu río. Oh, oh. Vamos a decirle: hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Levanta tu voz. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Yo danzo en el río,
Muy bien, pues aquí estamos para compartir de la palabra de Dios, pero primero unos avisos. Quiero compartirles, ¿verdad?, que pues estamos ya a tambor batiente con el encuentro de varones, que es esta semana. Esperamos tener el número que nos permite el mismo encuentro realizarlo para o completar el número de personas. Así es que si tú eres de esas personas que todavía están allí, ¿verdad?, pensándola, pues no le pienses más si no has ido al encuentro con Jesús, aquí en San Luis Potosí, obviamente. Y bueno, también quiero compartirles, ¿verdad?, que bueno, ya viene el mes de diciembre, donde hay muchas actividades y todo eso. Yo solamente quiero decirles que en cada sede habrá reuniones especiales, reuniones navideñas, reuniones del 24, reuniones el 31, ¿verdad?, de fin de año, pues para que esté al pendiente de todas las actividades que estamos teniendo. Y bueno, cuidarse y ante todo, ¿verdad?, pues seguir honrando y glorificando el nombre del Señor. Muy bien, vamos a orar y pedir la bendición de Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero poner en tus manos a cada persona que está aquí escuchándonos, viéndonos y compartiendo incluso. Gracias, Señor, por la oportunidad. Gracias por la plataforma, los medios electrónicos para llevar tu palabra, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias también porque sabemos que siempre hay alguien escuchando cada domingo o entre semana la palabra de Cristo en nuestro canal, ¿verdad? Y te pedimos que tú les bendigas a todos, a cada familia, que tú les llenes de tu amor, de tu gracia y de tu paz. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a los videoanuncios y yo regreso con ustedes para compartirles de la palabra de Dios. Si el Espíritu Santo se fuera de la tierra, ¿te darías cuenta? ¿Sentirías que realmente ya no está entre nosotros? ¿Podrías decir que el Espíritu Santo está todavía en tu vida porque lo ves manifestarse todos los días en todas las cosas que haces? ¿Te da dirección, te da paz, te da fuerza, te da sabiduría? ¿O simplemente todo lo que haces lo haces por tus propios medios o en tus propias fuerzas? Y esta es la pregunta: si el Espíritu Santo se fuera de tu vida, ¿te darías cuenta? Lamentablemente, nos hemos dado mucho a la tarea de hacernos fuertes en la vida, en el trabajo, por nuestras fuerzas, por nuestras pistolas, decimos, por nuestra voluntariedad, por tantas cosas que nosotros tenemos, nosotros nos las arreglamos solos. Claro que cuando ya no podemos, entonces sí le pedimos al Señor que acuda para ayudarnos, o para salvarnos, o para rescatarnos. Pero la verdad es que el Espíritu Santo siempre está allí con nosotros y para nosotros. Pero nosotros necesitamos darle lugar al Espíritu Santo, no apagar al Espíritu, sino más bien nosotros debemos encenderlo y encendernos nosotros, dándole permiso y permitiéndonos nosotros el acercarnos más a la hoguera, al fuego de la presencia de Dios mediante la obediencia, la entrega, la adoración y la oración. En Ágape, durante muchos años, hemos podido darle una ofrenda especial a todos los que trabajan y sirven a tiempo completo. ¿Cómo lo hacemos o de dónde obtenemos el dinero? Muchas familias y muchas personas de la congregación reciben un aguinaldo en el fin de año. Y si tienen la costumbre y la fidelidad al Señor de diezmar al Señor ahora sí que lo que reciben, ¿verdad? Y especialmente sus aguinaldos, les pedimos que lo pongan aparte.
Y en cada sede vamos a encontrar sobres especiales, así como este, o quizás como este, o quizás sobres muy bonitos como estos, o sobres muy sencillos como este que no tiene nada, ¿verdad? O quizás a lo mejor un sobre normal, ¿verdad? De diezmos y ofrendas, en donde te pedimos que pongas allí el diezmo de tu aguinaldo. Cuando tú lo haces y pones ahí el diezmo de tu aguinaldo, entonces se junta todo ese dinero y se les da una ofrenda especial pues a los pastores, a las pastoras, a los líderes que están de tiempo completo, y de ahí sale lo que sería su ofrenda de fin de año o un aguinaldo. Así es que yo quiero invitarte a que si tú recibes o ya estás recibiendo tu aguinaldo, ponlo aparte el diezmo en un sobre especial y lo puedes entregar ahí en tu congregación. Si alguno de ustedes dice, pues yo no recibo un aguinaldo en sí, pero yo quiero dar una ofrenda de gratitud de fin de año para precisamente bendecir a los que sirven en la iglesia, pues apártalo también, lo pones ahí y le pones ofrenda especial para el aguinaldo de los pastores o de los que sirven en la congregación. Y de antemano, muchas gracias por tu apoyo, tu bendición y el sustento que tú has dado a la iglesia, o que Dios da a través de tu vida a la congregación. Muy bien, pues aquí estamos de regreso. Yo quiero iniciar el día de hoy una serie de predicaciones. Esta serie le he puesto por título, por la fuerza de su Espíritu, por la fuerza de su Espíritu. Y hablando del Espíritu Santo, obviamente. Y este primer tema, yo le he titulado, es una pregunta para ti. ¿Necesitas energía? ¿Necesitas combustible? ¿Qué necesitas? Y bueno, yo quiero primero, como siempre, leer la palabra de Dios. Hay una porción de la Escritura dos pasajes de Escritura que quiero leerles. El primero de ellos se encuentra en primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, versículo número 12 hasta el versículo número 24. Y dice la Escritura así: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y les presiden en el Señor y los amonestan, que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra, y tengan paz entre ustedes. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos con otros y para con todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19. No apaguéis al Espíritu. No menosprecien las profecías, examínenlo todo, retengan lo bueno, absténgase de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que les llama, el cual también lo hará o lo cumplirá estas promesas. La segunda porción de la Escritura está antes que nada quiero resaltar el versículo 19 que dice: no apaguéis al Espíritu. Y luego en segunda de Timoteo, nuevamente la segunda carta de Pablo a Timoteo, ahora ya no le escribe a la iglesia de Tesalónica, ahora le escribe a un amigo que se llama Timoteo, hijo espiritual del apóstol, y dice en el versículo número 3 de la siguiente manera:
Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este último versículo: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Como ya lo mencioné en la serie que voy a estar compartiendo, pues tiene que ver con el Espíritu Santo. Y en esta primera parte, la pregunta es: ¿necesitas energía? Recientemente alguien me hacía la pregunta: pastor, ¿cómo le hace para hacer todo lo que hace y aparentar no estar cansado? Porque a final de cuentas uno siempre se cansa, ¿no? O sea, el cuerpo tiene un límite, pero la gente me pregunta esto, ¿no? Que hasta me hacen bromas diciéndome que de cuál me fumo o qué tomo, ¿verdad? Y todas esas cosas. Y yo les he respondido diciéndoles: bueno, posiblemente tengo algunos buenos hábitos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, como bien, ¿verdad? En casa, porque luego después sale uno de casa y se desmanda, ¿verdad? Pero en casa, pues mi esposa, ella siempre está tratando de cuidar nuestra alimentación, ¿verdad? Muy saludable. Pero también, ¿verdad? No puedo decir que descanso porque duermo muy poco, pero sí hago ejercicio. Y eso me da energía, ¿verdad? Y todo esto, ¿no? Además, otra de las cosas también, ¿verdad? Es que soy disciplinado. O sea, creo que no en todo, obviamente, pero en la mayoría de las cosas soy disciplinado. Yo no necesito un jefe que me ande diciendo lo que tengo que hacer, ni marcándome el paso, ¿verdad? No, yo me levanto temprano, me acuesto tarde, siempre tengo que cumplir con mis tareas. Estoy orientado mucho a la tarea, quizás por la disciplina. También la otra razón, ¿verdad?, que yo estuve pensando es precisamente el aspecto de las emociones, de mis emociones o de mi temperamento también, de mi forma de ser. La verdad es que a mí me emociona mucho lo que hago. No importa si le hablo a una cámara o le comparto a una audiencia, o sea, a mí me encanta lo que hago. A lo mejor no soy tan efusivo, pero la verdad me llena de alegría, de gozo, de energía hacer lo que hago. Y esto obviamente pues es parte de lo que yo atribuyo a que no es que no sea, que más bien no es que sea incansable, sino más bien que siempre tengo ganas de hacer las cosas y pero además, ¿verdad? El asunto, ¿verdad?, está en que a veces no pienso las cosas en el sentido de qué tengo que hacer. O sea, si las medito mucho, me entra la flojera y luego no las ando haciendo. Entonces mejor directo, así, nada más, sin pensarle. Claro, ya las cosas que tengo que hacer. Pero voy a ser sincero. No he sido totalmente justo con la respuesta. Porque hace muchos años yo le entregué mi vida a Jesús. Y luego recibí una experiencia de la plenitud del Espíritu Santo en mi vida, la llenura del Espíritu o el bautismo del Espíritu Santo. Y cuando yo leo en las Escrituras, y de aquí es donde viene precisamente la razón de por qué predicar esta serie, es porque el Espíritu Santo es el que nos da la fuerza para todas las cosas. O sea, no es que los que están cansados y agotados no tengan al Espíritu. A veces hay situaciones físicas, enfermedad, un cansancio crónico, alguna afectación física, ¿verdad? Pero la verdad es que es el Espíritu Santo el que es imparable, es incansable y tiene todo el poder para ayudarnos, guiarnos y llevarnos precisamente adelante, ¿verdad? Entonces, sinceramente es el Espíritu Santo. Y yo quiero hablar precisamente de todo lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas durante esta serie.
Pero también hablarles a ustedes, ¿verdad?, del día de hoy, de que si yo no dependiera del Espíritu Santo, lo cual a veces soy un poquito, no soy consciente de la obra del Espíritu a través de mí y en mí, porque estoy pensando en el Padre y en el Hijo constantemente, pero el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo para darnos fuerza, fortaleza y bendición para nuestras vidas. Mi trabajo como pastor incluye cargas emocionales, físicas y a veces espirituales, que si no fuera por el Espíritu Santo terminaría tendido, agotado y amargado. Pero por la fuerza del Espíritu, por la fuerza de su Espíritu es que sigue uno adelante, sigo adelante. Al comenzar esta serie quiero animarte, invitarte a buscar la presencia del Espíritu, a buscar la dirección del Señor, porque es el que te va a dar el poder, el conocimiento, la fortaleza, la paz, el consuelo, la dirección, la unción, la confianza y la seguridad de que al final de todas las cosas en tu vida, Él te tomará y te llevará a la presencia, a la misma presencia de Dios. La serie trata de quién es el Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo hace en tu vida. No es un dechado teológico y doctrinal. Es más bien, tiene que ver con la personalidad del Espíritu y la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y de esta manera, entonces, podrás ver cómo Dios está contigo en todo tiempo. Ahora, voy a hablar de la parte negativa de la iglesia. Yo he estado pastoreando por más de 39 años la iglesia, aunque he estado en la iglesia por más de 40 años. Incluso desde los 17 años comencé el ministerio de predicación, de enseñanza. Tuve responsabilidades aún cuando era estudiante del Instituto Bíblico. Entonces, pues échele cuentas, hace 43 años. Pero como pastor al frente de la iglesia, pues un poquito más de 39 años y medio. Y la verdad es que conozco a la iglesia. Soy observador constante de la iglesia, de las familias de la iglesia, de los cristianos, de los creyentes. Estoy constantemente observando, porque parte de mi tarea como pastor es observar las condiciones espirituales de la gente de la iglesia. Y he encontrado que hay 6 condiciones o estados de ánimo espirituales negativos en la iglesia, que muchas personas tienen. Aquí les va el primero: el agotamiento, el cansancio, y un agotamiento o un cansancio crónico. Muchos cristianos están cansados de batallar siempre con lo mismo. Como consecuencia, ya no quieren seguir adelante, se rinden porque ya no pueden más. El agotamiento los lleva a la frustración, a la amargura y a la deserción de los caminos del Señor. Eso es lo que he estado observando en algunas personas, que ya no los miro en la iglesia. No es que están en otra congregación, ojalá y estén bien prendidos allá, pero no. Se quedan en casa, se ponen a hacer otras cosas, porque llegó un agotamiento espiritual en sus vidas. La segunda condición que yo veo, ahora déjenme decirles, también en la iglesia hay personas, siguen asistiendo, pero están agotados. Hay también personas, o hay también carnalidad. ¿Qué significa carnalidad? Mundanalidad en la vida de muchos cristianos. Esto significa que han permitido que el pecado se enseñoree de ellos, que dejen de caminar en pureza y se permitan prácticas pecaminosas que poco a poco los van alejando de Dios y de la presencia de Dios. Justificamos con mucha facilidad el chisme o la indiferencia o aún incluso el resentimiento. Lo justificamos y convivimos más con el pecado que con la presencia de Dios. Y eso es carnalidad. Ya no andamos en el espíritu, sino andamos en la carne. Somos terrenales y estamos como metalizados y materializados. Esto es algo que también observo, otra condición espiritual de la iglesia. En tercer lugar está la apatía. Cómo veo tanta indiferencia en la iglesia entre cristianos. Yo observo esta indiferencia, esa apatía, ¿verdad?, que tienen, que los lleva
pues a dejar de estudiar la palabra de Dios. Claro, yo podría pensar que a lo mejor tú que me estás escuchando no eres apático a la palabra de Dios, pero a lo mejor tú tienes una apatía espiritual hacia la generosidad, hacia el servicio cristiano, hacia la iglesia y hacia los necesitados. Hay una indiferencia, hay una frialdad en tu vida. La indiferencia hacia las necesidades de los demás se ha vuelto una constante, en lugar de que la constante sea una preocupación por los demás. Tal como nos dice la palabra de Dios, de que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Algunas personas, la iglesia se les ha vuelto una molestia, pero no hayan más que hacer, o tienen que ir si quieren que les presten el carro por las tardes, o tantas otras cosas, ¿no? Y eso ha generado en muchas personas un espíritu de crítica, porque la apatía, la indiferencia y la frialdad los lleva a la crítica y a la amargura. La tristeza, esta es la cuarta condición que yo veo en la iglesia. ¿Dónde quedó el gozo? ¿Dónde está la alegría de la presencia de Dios en nuestras vidas? Muchos creyentes son alegres con sus amigos, generosos en sus fiestas y felices en el trabajo. Pero cuando vienen a la iglesia o les hablamos acerca de bendecir, de dar, de ser generoso y todo eso, luego ponen su cara de enojados, de molestos, de agrios, de amargados. O llegan a la congregación no con esa alegría que debería de caracterizar a los creyentes llenos del Espíritu Santo, sino una seriedad que uno se pregunta, ¿dónde se fue el Espíritu? ¿Dónde quedó la presencia de Dios? Porque ya no hay alegría. Número 5, quinta condición, debilidad. Debilidad espiritual. Han dejado de pelear contra Satanás, el enemigo común que tenemos y que siempre está tratando de acabar con nuestras vidas. Hay una debilidad espiritual que al no pelear con el enemigo nos vuelve a encadenar a las mismas prácticas pecaminosas de antes y volvemos a lo mismo de siempre y no hay transformación y no hay cambio de vida en nosotros. A final de cuentas, caemos otra vez presa de los ataques constantes de nuestro enemigo, el diablo. Y la número 6, temor. Yo puedo observar a muchos cristianos tener temor. Tienen miedo para todo y para nada, de todo y de nada tienen miedo. Personas, ¿verdad?, que tienen miedo de predicar el evangelio. Tienen temor de ser señalados como fanáticos. Tienen miedo de ser rechazados por las personas que son indiferentes. El temor nos impide honrar a Dios y nos impide obedecer a Dios como Dios espera, de manera radical, total, alegre y completa para nuestro gran Dios. Muchos se esconden detrás de esa apariencia de sobriedad, de ecuanimidad, todo bajo control, un verdadero temor que les impide hacer la voluntad de Dios. Estas 6 condiciones son las que yo puedo observar que hay en la iglesia. ¿Y cuál es la razón de todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la raíz de todo esto? Como lo leímos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, no apaguéis al Espíritu. En otro pasaje el apóstol Pablo dice, y no contristéis o entristezcan al Espíritu Santo. Estamos apagando al Espíritu de Dios. Esa es la raíz de todas estas cosas. Estamos apagando al Espíritu Santo. Y a veces, sin darnos cuenta, le estamos restando poder a la presencia y al poder del Espíritu Santo. Y a la presencia del Espíritu Santo. A la persona. Ahora echamos mano de todo tipo de cosas y se nos olvida que está el Espíritu Santo allí para nosotros y para que podamos nosotros finalmente poder ser personas vencedoras y victoriosas. La raíz de todo, estamos apagando al Espíritu. Lo estamos apagando. Pablo nos amonesta a no apagar al Espíritu Santo. Y cuando la Biblia menciona apagar al Espíritu o apagar, la palabra apagar, ¿a qué se refiere? Se refiere al fuego. Se refiere al fuego.
Por ejemplo, y además el Espíritu Santo es representado en la Biblia por el mismo fuego. Entonces, ¿qué sucede, verdad, cuando nosotros apagamos al fuego del Espíritu Santo? Estamos cortando la energía y la fuerza de Dios para nuestras vidas. ¿Te has quedado sin gasolina en alguna ocasión? Es terrible, ¿verdad? Yo una vez me quedé sin gasolina. Veníamos de la iglesia, mi esposa y yo, en el carro. Yo creo que veníamos ahí muy contentos. No me acuerdo si ya teníamos familia o no, ¿verdad? Y todo eso. Y ahí por la Salvador Nava, que muchos ya conocen, el carro empezó a toser, ¿verdad? Me salgo, me detengo y me doy cuenta allí que no tiene gasolina el carro. Claro, obviamente la cara de mi esposa ya sabrán, ¿verdad? Y entonces yo me bajo del carro y yo traía una garrafita, o fui a comprar una y nos fuimos los dos hasta la gasolina, hasta caminando, para que se le bajara un poquito, ya sabe, ¿verdad? El encono, ¿verdad? Y con toda razón, obviamente, ¿verdad? Veníamos cansados, asoleados, veníamos de la iglesia, ya queremos llegar a la casa, comer, ¿verdad? Y todo eso, y ahí vamos a buscar gasolina. Era un domingo. Entonces, finalmente conseguimos la garrafita, llegamos ahí con la gasolina, ¿verdad? Al carro y le echamos al vehículo la gasolina. Y el carro tiene un interruptor que era como una alarma para cortar la energía, la corriente, pues como una especie de alarma por si se robaban el carro. Y yo la puse. Cuando me subo y le echo el gallito al carro, ya tiene gasolina, le prendo, no jala, le meto el acelerador, no funciona. A final de cuentas, se acabó la batería. Entonces estaban ahí unas personas, ¿verdad? Dos señores que estaban velando unas construcciones, y yo empecé a empujar el carro, se acercaron y ellos me ayudaron a empujar. Y no, hombre, cuadras enteras ahí en una colonia que se llama Villarrica, andamos ahí empuje y el carro nada. Hasta que en eso me acordé, yo mismo le había cortado la energía y no se la había vuelto otra vez a poner el switch como debería de estar. Entonces, ya le dije, no, pues aquí lo vamos a dejar, ¿verdad? Y yo me hice tonto ahí para que no se fijaran en eso y le pongo el switch, le prendo y ¡tum! Funcionó, porque había corriente, porque había energía. Yo mismo apagué la energía. Yo mismo hice que me quedara sin gasolina, sin energía, y yo mismo hice que nos quedáramos, ¿verdad? Empujando el carro, ¿verdad? Y todo eso, yo mismo corté la energía. Es como si yo mismo apagara el espíritu del carro, del vehículo. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando nosotros apagamos al espíritu. Rechazamos la presencia de Dios. Empezamos a vivir vidas indiferentes, vidas monótonas. Apagar el espíritu es romper nuestra relación con Dios. La Biblia dice que Dios es un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y siempre lo ponemos en ese orden porque en la Biblia aparecen principalmente en ese orden. Primero el Padre de todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento el Padre envía al Hijo y luego después el Hijo envía al Espíritu Santo. Entonces, como si fuera en ese orden. Y cuando lo mencionamos así, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos diciendo que el Espíritu Santo sea de menor categoría que los otros dos. Él es Dios. Y si tú rechazas al Espíritu, tú rechazarás también a Cristo y al Padre. Si tú apagas al Espíritu, apagas tu relación con Dios. Si tú apagas al Espíritu Santo, tú estás cortando la energía, esa energía que tú y yo necesitamos, ese combustible para seguir y salir adelante, es lo que está sucediendo cuando nosotros apagamos al Espíritu. Si lo apagamos, ¿qué nos queda? ¿Cómo podemos tener nuevas fuerzas para seguir adelante? El Espíritu Santo además es el que nos santifica, nos da un sello de la garantía que nos asegura que un día podremos llegar hasta las moradas eternas, al cielo mismo. Es el amigo que nos consuela y está a nuestro lado y que pelea también nuestras batallas, no por fuerza, no con espada ni con ejército, no fuerza humana, sino con el poder del Espíritu Santo. Con eso hacemos la batalla y la guerra. ¿Cómo podremos tener victorias significativas en nuestra vida si nosotros apagamos al Espíritu Santo? Al llegar al final de este mensaje o de lo que ahorita les estoy compartiendo,
quiero decirles, ¿verdad?, que cada tema que estudiaremos, estaremos hablando precisamente de las figuras que en la Biblia aparecen sobre el Espíritu Santo. Hablaremos sobre el aceite y el significado, la paloma que se posa sobre el hombro o la cabeza de Jesús y que es el Espíritu Santo. Hablaremos acerca de los ríos de agua viva que la Biblia menciona y que habla acerca del Espíritu Santo. De estas cosas estaremos compartiendo con ustedes durante estas siguientes semanas. Y el propósito principal es: por la fuerza de su Espíritu. Hagamos todas las cosas por la fuerza del Espíritu. Busquemos la presencia de Dios. Busquemos que el Espíritu Santo nos llene una y otra vez. La Biblia dice: no se llenen con vino, en lo cual hay disolución o se acaba, sino sean llenos, constantemente llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Entonces, esta es la idea. Hablaremos de todo lo que Dios tiene para nosotros a través de su persona, a través del Espíritu Santo de Dios. Y por lo pronto, yo quiero animarles a buscar al Espíritu. Puedes hablar con Él directamente. Puedes hacerle peticiones. Puedes pedirle al Espíritu que sane a los enfermos, que te dé la unción para hablar, para predicar, para compartir. Puedes pedir la unción del cielo, ¿verdad? Para predicar el Evangelio a los perdidos. El Espíritu Santo lo necesitamos tanto. ¿Hace cuánto que no te emocionas y sientes la presencia del Espíritu Santo en tu vida de tal manera que te llena de gozo, de alegría, pero sobre todo de nuevas fuerzas? Porque de eso se trata. Por la fuerza de su Espíritu se llama la serie. Este primer tema: necesitas energía, el Espíritu Santo está para ti. Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana ahí en las charlas pastorales, o nos vemos en la siguiente reunión en línea. Donde quiera que nos vemos, ahí nos saludamos y ánimo adelante por la fuerza de su Espíritu.